New York Times lanzó este artículo. Un artículo muy importante, un artículo que lo que está diciendo es que Hamás utilizó la violación y la tortura y la mutilación de mujeres como arma de guerra, lo cual es una acusación muy seria. Es más, dice aquí, encontramos un patrón de violación en los ataques de Hamás. Y eso salió y fue claro, boom en todo Estados Unidos, boom en Israel, Europa, todo el mundo leyéndolo y confirmando esto. Entonces, de algún modo se ha utilizado este artículo para decir, ven, por eso hay que esta gente no merece nada, porque es que miren lo que hicieron con nuestras mujeres. ¿Sí o qué? Bueno. Entonces, este artículo, como fue tan poderoso, como pegó tan duro, deciden pasarlo, como que el departamento de podcast del New York Times dice, venga, pásame ese artículo, queremos hacer un podcast con esto, ¿no? Entonces cuando llega ahí, pin, dicen, venga, vamos a ir y a buscar fuentes, porque pues son oro, ¿no? Hay que buscar quién, el perito, el forense, la familiar, ¿no? Y no encuentra gente que diga que hubo todos estos patrones de violencia sexual de ese modo. Hubo violencia, ojo, no estoy diciendo que la gente no, es que no pasó nada, no. Hubo violencia de Hamás, eso no se puede negar, pero aquí estamos hablando de que si hubo un patrón de violación, de utilizar violencia sexual en medio de la guerra, eso tiene toda una tipología jurídica, eso es re complejo y argumenta la respuesta a veces violenta. Entonces, por eso es tan complicado este artículo. Entonces, la gente del podcast dice, uy, fue madre, pero empiezan a revisar y dicen, no, devolvemos esto porque no cumple los parámetros de un podcast de The New York Times. Listo. Pasan las semanas y alguno de los periodistas de podcast le da por revisar y este artículo nadie lo ha bajado. Entonces él va y dice, señores, me parece que este artículo no lo han bajado todavía, debería revisarse nuevamente porque nosotros en nuestra investigación de podcast encontramos que le falta una cantidad de sustento a esto. Pasan los días, el artículo como si nada, ahí. Entonces alguien dice, bueno, voy a mirar quién es la periodista que tiene este nombre, Anat Schwartz. Entonces primero va a su Twitter y cuando abre su Twitter se encuentra en sus likes, que es una forma de los periodistas también de buscar las formas de pensamiento de la gente. Uno le da like a lo que, pues, ¿no? A lo que le gusta. Y pues resulta que Anat Schwartz le da like, la que escribió el artículo de la violación, esta violación, le da like a todo lo que diga que hay que matar a todo Gaza y acabar con todo Gaza y que los de Gaza son solamente salvajes. ¿Ok? Raro porque, claro, para un ser humano normal o corriente, que haya esta contradicción es cualquier cosa, normal, porque pues, pero para un periodista no, porque un periodista se supone que por lo menos debe tener perspectiva. Yo no creo en la objetividad, yo creo que uno es subjetivo a una cantidad de cosas todo el tiempo, pero hay unas perspectivas que uno debe tener, o sea, uno se para desde un lugar y debe cumplir esas perspectivas, ¿no? Pues, entonces, a este personaje le pareció rarísimo que esta mujer le diera like a estas cosas que dicen que sí, que son animales humanos, ¿no? Que hay que violar cualquier regla que haya, hasta la más mínima regla hay que violarla, lo que sea, no importa, ¿no? Entonces se van además a preguntarse, bueno, ¿y quién es Anat Schwartz? Y se dan cuenta que hace poquito la pusieron ahí en el periódico y de una le entregaron escribir este artículo. Y entonces dicen, ¿saben qué? Esos periodistas de adentro de New York Times, que no se saben los nombres, que filtran esta información, ¿no? Porque dicen, adentro está pasando algo, no están quitando un artículo que es clave geopolíticamente, entonces necesitamos filtrar esto. Entonces filtran, aquí también muestran, ya empiezan a filtrar, que es que miren, la pelada que escribió este artículo le da like a unas cosas que dicen que hay que igualar a Hamás con ISIS y, mejor dicho, hay que borrarlos a todos, una cosa rarísima. Entonces, filtran que The New York Times pues no va a hacer un podcast porque ese artículo no tiene el sustento que necesita.
Entonces, obviamente, un escándalo que no llega hasta Colombia y no llega al mundo, eso lo tapan por allá como el sionismo hace lo que sea porque esto esté por allá controlado solamente en las discusiones de New York allá internamente y no sobrepase pues mucho otras fronteras, ¿no? Entonces, obviamente, empiezan a investigar. Entonces, estos periodistas dicen, bueno, pero ¿quién es esta pelada? Porque una pelada tan joven y que aparece de la nada le entrega un artículo tan brutal. Y cuando empiezan a investigar, se dan cuenta que Anat Schwartz es militar. Sí, es periodista, sí, pero es militar. Y viene de inteligencia. Ah, chica, ¿cómo así? ¿Cómo es posible, no? Que esté pasando eso. Entonces, y empieza un escándalo que se suelta por todo lado. Lanzan un artículo que lo tengo aquí de último, mírenlo. Lanzan un artículo, estos periodistas que lanzan esta primera investigación sobre que por qué se detuvo un podcast que no tenía sustento, que es además en base a la violencia sexual de Hamas, no es cualquier cosa, ¿no? Entonces lanzan una investigación ya muy seria que va contando todo lo que pasa, de cómo se van dando cuenta que esta mujer, pues, ¿quién la puso? Y además aquí hay un elemento clave también de la investigación que hacen estos periodistas y es, si quieren, búsquela, muy buena. Y es que, hola, esto no es un problema de la periodista. Esto es un problema de toda la estructura de The New York Times, de las cabezas, de quién puso, quién dijo, mire, ella debe hacer el artículo, ¿por qué no lo han quitado? Si hay dudas, por lo menos una revisión. ¿Por qué desapareció del mapa de la nada y se fue para Israel otra vez Anna Schwartz cuando estaba en New York? Entonces, una cantidad de huecos rarísimos que además, y una cosa muy extraña, esta mujer, Anna Schwartz, como claro, eso es muy de la gente que trabaja con espionaje y con esas cosas, y es que juegan con todo esto. Entonces, como ella ve que The New York Times podría decir, no, pues lancémosle totalmente la culpa a Anna Schwartz, ella, en un artículo, en una entrevista de la radio israelí en Tel Aviv, termina diciéndoles, miren, literal, así les cuento, como para sacarse ya del problema también y dejar eso así casi que sin culpable, dicen, mire, yo no sé a mí por qué siendo tan inexperta en periodismo me soltaron eso. Así, abiertamente dice. Y nos ha ido muy bien con el artículo, pero puedo decir, les voy a leer aquí lo descarado de todo esto. No se recogieron pruebas forenses, no hubo fotografías ni autopsias. Esto hizo que nuestra investigación fuera muy difícil. Si tuviéramos estos datos, no habríamos tenido ningún problema en presentar la historia de una manera aún más completa. ¿Ah? The New York Times hace una cosa así. Eso es todo un entramado, ¿no? De cosas, una militar, ¿no? Imagínense. Y parece una película, de verdad, pues, se puede hacer un guión de esto, sería muy buena, ¿no? Sería muy interesante, realmente un hollywoodazo bueno de dominguero de todo esto que está pasando acá. Pero entonces, para cerrar esto último, tengo aquí, me dio por mirar, entonces, vimos a Google, ¿no? Alphabet. ¿Quiénes son los principales accionistas? Los primeros dos. Vanguard, un fondo de banqueros, ¿no? Lo mismo otra vez, los banqueros. BlackRock, de segundo. Y cuando voy y miro New York Times, Vanguard, BlackRock, de segundo ahí. Los dueños del mundo, esta gente, la gente que tiene el control, los banqueros,